Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído ese pasaje que dice, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien? Y dice, y no de mal, dice. En otras palabras, nuestro Padre lo quiere dejar muy en claro. Quiere dejar muy en claro que los sueños, los proyectos que Él tiene, en lo que Él nos embarca, en lo que Él nos mete, es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Y si Dios hace tanto hincapié en esa gran verdad, ¿no es cierto? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué lo hace? ¿Por qué Él hace hincapié en algo que podríamos decir es casi obvio? ¿O no? Es obvio, ¿no es cierto? Pero en un momento Dios le dice, ¿no es cierto?, a un pueblo, le dice a un destinatario, a través de la Escritura, mira, le dice, los pensamientos que yo tengo son buenos. Le está diciendo en otras palabras, lo que yo quiero hacer en ti es para tu bien, no es para tu mal. En buen chileno, no te quiero estar molestando y amargando la vida por las puras. Hay una razón de lo que hago y por qué lo hago. Y nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, cuando somos confrontados con esa realidad, muchas veces no logramos entender eso. Y cuando adolecemos de humildad, adolecemos de espíritu de sumisión, obviamente terminamos haciendo lo que nosotros queremos. O lisa y llanamente, y ahora, para hacer esto, y esto es muy bueno explicarlo, hay muchas formas de hacerlo. Dependiendo del carácter de cada persona, la reacción que tiene es distinta. Hay personas que son más efusivas, son más efusivos en reaccionar. Hay otros que son más pasivos, son más de bajo perfil. Bueno, también lo hacen a su manera. Pero siempre hay una manera, ¿no es cierto?, de demostrar mi descontento. A eso quiero llegar. Siempre hay una manera en la que yo, dependiendo de mi carácter, demuestro si esto me gusta o no me gusta. Así como el efusivo que explota y dice, aquí, allá. Está el otro que piolamente se retira, ¿no es cierto? Pero ante los ojos de Dios no hay ninguna diferencia. Es la misma reacción. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta de que Dios sí tiene un bien para nosotros. Siempre. El tema es, hermano, y aquí yo siempre trato de ponernos en un terreno de la realidad. Cuando estamos en un lugar como este, lindo, cómodo, cuando tenemos instrumentos, melodía suave, buenos equipos, y escuchamos todo bien, estamos cómodos y adoramos a Dios, aquí es re fácil. Y se lo digo porque yo he pasado casi 20 años de mi vida ministrando alabanza. Así que cantarlo es re fácil. Predicarlo es re fácil. Muy fácil. Yo creo que una de las cosas que adolece a la iglesia en general es de realidad. Porque cuando tenemos todo a pedir de boca, como decimos nosotros acá, decir todo así, es súper fácil. Y cuando nosotros comenzamos a entrar en ese proceso, ¿no es cierto?, de llegar a entender lo que Dios quiere o lo que Dios nos está pidiendo, es cuando muchos comienzan a caerse de la gracia. Es como lo que ocurre con Cristo. Cuando Él comenzó a predicar, ¿no es cierto?, lo acompañaban los milagros, las señales, los prodigios, gente que había vivido toda su vida, ¿no es cierto?, torturada por enfermedades, miserias, etcétera. Al ver la intervención de Él, al ver cómo Él aparecía, cómo Él hacía que ese cojo, ¿no es cierto?, que daba lástima botado, ¿no es cierto?, ahí, o el paralítico de allá, o el endemoniado de acá, o el ciego de este otro lado. Claro, mientras Él proveía, la gente hacía fiesta, y en un momento hasta lo quisieron hacer rey, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que el Evangelio nos muestra es que Jesús rechazó esa propuesta. Y claro, nosotros tratamos de explicar por qué lo hizo. Pero a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo en el Señor, también, y esto es muy importante asumirlo y entenderlo, también nuestra perspectiva y nuestro análisis va evolucionando. Pablo en un momento dice, cuando yo era niño, es decir, asume que hubo un momento en su vida en que él era un niño. Pensaba como tal, actuaba como tal y vivía como tal. Entonces, cuando alguien vive, actúa y piensa como un niño, la única manera que Dios tiene para tratar con él es como un adulto trata a un niño. Yo no podría pensar en hablar con Judá, mi hijo mayor, y tratarlo como un adulto, porque no es su tiempo. Él es un niño. Pero va a llegar un momento, y esto lo dice la biología natural, que él va a ir quemando etapas. Su cosmovisión, es decir, su opinión del mundo va a ir cambiando. Y es algo que le pasa a cualquier ser humano.
vamos evolucionando, nos vamos nutriendo de experiencias que van quedando, buenas, malas, conocimiento. Comenzamos a adquirir nuevos conocimientos, comenzamos a desechar aquellos que son superficiales, comenzamos a tener nuestra propia opinión con respecto a muchas cosas y se comienza a forjar nuestra identidad. Y esa identidad, al forjarse, al terminarse, por decirlo así, es con la que Dios quiere tratar al final. Entonces hay un momento en que si yo no evoluciono, si yo simplemente existo, ¿me entienden? Me levanto todos los días, hago lo que tengo que hacer y no me preocupo de evolucionar. No me preocupo de aprender. Es como, por ejemplo, el profesional, el médico, el ingeniero, no sé, lo que sea, que mientras estuvo en la universidad, y si estuvo en una universidad bastante exigente, se quemó las pestañas estudiando, trasnochando, etcétera, para, ¿no es cierto?, obtener su título. Entre más iba llegando al final de su carrera, las exigencias eran más altas, termina haciendo su estudio de título, su examen de grado, etcétera, está ante una comisión, le hacen preguntas al azar y dependiendo de la carrera es más difícil, ¿no es cierto? Pero el gran problema de la gran mayoría de los profesionales es que todo ese estrés al que se ven expuestos, ¿no es cierto?, de estudiar, de comerse libros, de comerse materia y un montón de cosas, parece que en el día en que hacen su defensa de tesis, ¿no es cierto?, y hacen ante una comisión, ¿no es cierto?, su defensa y salen aprobados, es como que se relajan. Y es como que toda esa tensión, todo ese, digámoslo, ese involucramiento que tenían con el hecho de conocer su carrera, ahí paró. Y salen a trabajar y claro, el conocimiento que les duró un tiempo, o más bien dicho, que aprendieron hasta ese tiempo, les da cierto avance durante el tiempo de su desarrollo ya como profesionales. El problema es que estamos en un mundo donde el conocimiento está evolucionando muy rápido, en todas las áreas. Entonces, ¿qué pasa con ese profesional que se quemó la pestaña hasta el examen de grado? Y después se dedicó a cobrar un buen sueldo, se dedicó a pasarlo bien, se dedicó a pasear, a viajar, a darse la vida al oso, porque ahora gana un buen billete, ¿no es cierto? Se sacó la mugre y ahora ya puede. ¿Qué pasa con él? Llevémoslo, por ejemplo, a una carrera que es crucial, la medicina, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el médico que se relajó después? Comienza a pasar el tiempo y la ciencia va aumentando. Y al poco tiempo, o a los años, ya el mundo que los conoce comienza a identificar al buen médico de ese que marca el paso nomás. Y eso se da en todas las carreras. Pasa en construcción, para la área que sea. ¿Y qué ocurre? Ya no nos interesa evolucionar. Pero existe ese profesional que es muy escaso, que termina su carrera, estima su examen de grado, termina todo y quiere seguir aprendiendo, porque ya no está preparándose para un examen de grado. Es como ese constructor que terminó su carrera y después sigue aprendiendo, le gusta aprender, le gusta evolucionar, le gustan las cosas nuevas y cada vez se desarrolla más, pero ya no es porque hay un incentivo económico atrás, ya no es porque hay una carrera o un título que saca, no. Ahora, él se deleita, ahí está la clave, él se deleita en aprender, él se deleita en oír cosas nuevas. Técnicas nuevas de construcción, formas de edificar. Ahora ya no es simplemente aprender lo básico o lo rudimentario, sino que ahora quiere ser mejor. Y esta similitud es muy, pero muy paralela a la vida de un creyente. Porque el verdadero creyente es aquel que evoluciona, aquel que quiere mejorar, aquel que quiere plasmar en la vida natural en lo espiritual. Porque en la vida, hermanos, hay que cuidarse de vivir solo de teorías y vivir solo de emociones. Hay que ir más allá. No estoy diciendo que lo que hacemos acá esté mal. Estoy diciendo que lo que hacemos aquí es una parte nomás. Es una parte. Y se lo dice alguien que lo ha hecho ya muchos años. Porque la otra parte es como nos ministraba recién Jenny. Dice ella, en un momento ella decía en su ministración, yo estaba escuchando mientras preparaba lo que voy a compartirles ahora. No hay lugar más hermoso que estar ahí. Es verdad, no hay lugar más hermoso en el universo que estar frente a Dios. Pero yo te voy a agregar, no hay lugar más terrible en el universo que estar frente a Dios. Sí. Y Dios, y escúchese, lo voy a decir en cámara lenta para que lo entiendan, y Dios no exige
todavía todo lo que esa presencia nos demanda por amor a nosotros y para darnos tiempo. Es como mi hijo. Mis dos hijos son pequeños. Yo todavía no les hablo a ellos, no les hago sentir el peso de la vida. No les hago sentir lo que cuestan las cosas. Claro, yo se las tiro así como pinceladas nomás, ¿me entienden? Pero todavía no le hago sentir el peso real. Porque ese peso real va a venir cuando ellos tengan que vivir su vida. Y si yo ahora, en este tiempo, no soy sabio y no los encauzo, si yo ahora con mi ejemplo no les enseño la grandeza de la humildad, la grandeza del trabajo duro, la grandeza de ser siervo, si ahora yo no lo inculco, cuando ellos enfrenten la realidad de su vida, ellos van a fracasar si no están preparados ahora. Y ese es mi deber. Mi deber como padre de ellos es mostrarles el mundo lo más real posible. Y estar involucrado en la vida de ellos siempre. ¿Para qué? Para que cuando ellos vayan a la vida y sepan de que no es, ¿no es cierto?, miel sobre hojuelas, sepan cómo accionar, sepan cómo decidir, sepan cómo interactuar con Dios, sepan enfrentar sus frustraciones con Dios, sepan estar en esa gloriosa presencia. Y sepan de que Dios, por algo, es Dios. Y que no es por las puras que lo llaman temible. ¿Lo ven o no? Usted, televidente, ¿se ha dado cuenta de que el mundo entero te muestran a un Dios que prácticamente te está llamando a un idilio eternal? A un lugar de gozo inefable donde no te preocupas por nada, todo fantástico, todo ok. En otras palabras, un mensaje que te dice: aguanta lo que más pueda acá, porque después que te mueres, te gozáis toda la eternidad sin darle la cara a nadie. Eso es mentira, eso no es así. Porque para que la tierra produzca, yo no me puedo sentar y esperar, bueno, me paro frente a mi campo y aparecerá el trigo en alguna parte. No es así, po. Hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay, entre comillas, un matarse para lograr que la tierra produzca. Y si yo todos los años espero mi cosecha, significa que todos los años me tendré que partir los lomos, limpiando el terreno, rozando la tierra, ordenándola, pagando por la semilla, pagando a los trabajadores, esforzándome en poner todos los abonos necesarios. Es decir, tengo que invertir. Entonces, esa similitud es la que el Señor desea que los hombres entiendan. Que ir a la gloria es por un tiempo. Que el estar allá en su presencia disfrutando de gozo inefable es una cosecha. Pero habrá que volver a sembrar en un momento para volver a cosechar. ¿Qué pasa con el hombre en la vida natural? Que lo único que quiere es pasarlo bien todos los días. ¿Dónde termina? Dice Dios. En la mañana hablamos de los principios. Así como la ley de gravedad afecta a un granito de arena, de la misma manera afecta a una montaña y a una roca de toneladas y toneladas. Porque son principios. De la misma manera, como tenemos una vida acá, allá también hay una vida. Y allá no irá a estar así. Hay momentos gloriosos, no te lo discuto, incluso más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Pero también tienes que asumir que allá la cosa no es fácil. Porque allá todavía se está limpiando. Estoy siendo claro, ¿no? Algo de entrar en el tema, antes de entrar en el tema. Todos conocemos la historia de Babel. Un lugar, una torre, que los hombres quisieron hacerse, ¿no es cierto?, para formarse un nombre y no ser dispersados sobre la tierra, ¿no es cierto? Dios dice en un momento, el cronista cuenta que Dios dijo: los hombres se han propuesto hacer esto y ahora nada los para. Si yo no desciendo y paro esto, esto no llega a ninguna parte. Y la gran incógnita que siempre se nos ha planteado, a menos a mí, porque me interesa entender, es por qué Dios dice eso. ¿Por qué a Dios le molesta que haga una torre? Si físicamente es imposible, ¿no es cierto? Una torre que llega al cielo, eso no es una idiotez, eso no es así. Eso habla de otra cosa, ¿no es cierto? Ni siquiera hoy podríamos hacer eso.
¿no es cierto? Entonces, el Señor me habla a mí con respecto a eso. Y me dice, ¿por qué lo dispersé? Me dijo. Yo le pregunté, ¿por qué lo dispersaste? ¿Qué fue lo que te choreó del tema? En el fondo. ¿Por qué están construyendo? Me dijo. Es como quieren llegar al cielo. Eso es lo que no me gusta. Porque yo era el principal interesado en que llegaran al cielo, pues me dijo. Pero no así. La manera en que iban a llegar al cielo era dispersándose. Porque era el tiempo de esparcir piedras. Entonces el Señor me hace otra acepción y me dice, yo también, y esto es muy importante que lo sumamos, también edifico torres con mi pueblo. Pero pregúntate esto, ¿por qué muchas veces las torres no se terminan? Estamos hablando de proyectos que Dios inicia, no el hombre. ¿Por qué muchas veces quedan a medias? ¿Sabe por qué? Porque hay muchos idiomas. Y cuando hay muchas voces, no hay claridad. Para edificar una torre al cielo, bajo la orden de Dios, no pueden haber muchos idiomas. Porque si hay muchos idiomas, no se logra. Alguien dijo por ahí, una mente, un corazón, un Dios y Padre de todos. Entonces, cuando Dios desciende y te echa abajo eso que estabas haciendo, y Dios te lo derriba, y dentro de ti se crea la crisis, la rabia, la indignación, la tristeza o lo que sea, de acuerdo a tu carácter, es por una simple razón. Dentro de ti hay muchas voces, hay muchos idiomas. Y ese torbellino te está desconectando de Dios. Y no puedes entender por qué Dios te está echando abajo tu sueño, tu proyecto. Entonces, en ese momento clave, y aquí le pido al Espíritu Santo que te abra la mente para entender lo que te voy a decir, la única manera de volver a abuenarte con Dios no es que a Murrao le hagas caso. Porque hay un momento en que la omnipotencia de Dios pues, no, es imparable y es incontrolable. No podemos controlar a Dios. Cuando las cosas se dan nomás. Y es ahí cuando tu corazón, acá adentro, esa verdadera lucha, se desata, esa multitud de voces que te están dispersando, en otras palabras, te están alejando de la voluntad y el propósito de Dios. La única manera de volver a recobrar el idioma de Dios y volver a tener paz con Dios es humillarse y convencerte del hecho que lo que Dios está diciendo es lo justo. Pero no de aquí para afuera. Es cuando sinceramente tú agachas la cabeza y le dices, Señor, tú siempre tienes la razón. Porque lo que tú haces, yo no lo entiendo ahora. Pero la historia y la evidencia me muestran y me comprueban que cada vez que tú has dicho algo es por una muy buena razón. Y cuando tú y yo terminamos de asumir eso, entramos en la paz. La paz que nos reconcilia con Dios. Eso es Cristo, la reconciliación. Más allá de simplemente levantar la mano en un culto o en una campaña evangelística y decir, yo recibo a Cristo. Es vivir la vida de Él. Y al vivir la vida de Él, yo recién comienzo a reconciliarme con Dios. Si no, fueron solo palabras nomás. Y las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. ¿Me estoy explicando? Entonces, si yo quiero estar ahí metido con el Padre y quiero realmente disfrutar, esta es la clave, disfrutar la aprobación de Dios, entonces, haz lo que te digo. Yo siempre he usado este argumento con la gente. Cuando lo veo que están jodidos, medio complicado, les saco en cara todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso hace bien. Porque a mí me hace bien. Cuando Dios me lo dice a mí, me aterriza.
Cuando yo creo, pienso en mi fuero interno que me está costando mucho, que Dios me la está sacando muy larga y que me está sobrecargando, entonces Dios me hace un leve recordatorio. ¿Y a quién le he dado esto? Y esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Y como yo soy un tipo ubicado, porque me ubico aquí adentro y acá adentro, digo, Señor, tienes toda la razón, que no tengo nada que decir. En otras palabras, me estoy quejando de lleno. Pero hay gente que no tiene honor. Y aunque tú le digas las cosas en la cara, le da lo mismo, porque son egocéntricos. Pero cuando Dios me dice, y esto, y esto, y esto, ¿a quién más se lo he dado? Yo digo, Señor, nada más que decir. Y ahí uno ni siquiera tiene que hacer largas oraciones. Es una actitud de acá nomás. Es verdad, Señor. Es lo que tú dices y así tiene que ser. Así que esta pequeña cápsula de la conciencia, recuérdala. Porque Dios te la va a hacer vivir. Y si no eres capaz de digerir lo que ahora enseñé, tú vas a ser un cooperador. Y tú sabes lo que significa perder todo lo que un día recibiste de Dios y se te va como el agua y la sal entre las manos. ¿Fui claro? Ok. Acompáñenme a Mateo capítulo 19. Vamos a leer un pasaje de modo de introducción. Mateo 18 al 20. Jesús, el contexto, le está hablando a los discípulos y le dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes dicen, aquí está la clave, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará, pues donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Ok? Hay otra excepción cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién es Él. Ahí todos se van por la rama, típico, ¿no es cierto?, del hombre cuando no está seguro de algo. Pero Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, etcétera, etcétera. Jesús lo reconoce y también le habla lo mismo, le dice todo lo que tú haces, pero ahí es una excepción personal, es otra instancia esa. Eso fue algo para él, puntual. Había un trato con él, había todo un cuento atrás con él. Pero acá Jesús está hablando en términos general, es decir, genérico, ¿no es cierto? No está basado en una situación puntual, es para todos los que han de oír esa enseñanza. Entonces decimos, les digo la verdad, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Me gusta más esa acepción, aunque en el término original es prohibir, es lo mismo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Yo creo que todos acá hemos leído 1.000.000 de veces ese verso, ¿no? Sobre todo aquellos que nos creamos en la iglesia, 1.000.000 de versos. Pero lo glorioso de este cuento, hermano, es que cuando Dios te lo enseña, te muestra cosas que están a otro nivel. Y ahora vamos a hacer un paso así, pero abismal, al Antiguo Testamento. Acompáñenme al número 16. La famosa rebelión de Coré. ¿Qué tiene que ver? Lo voy a cachar en un momento. La rebelión de Coré. Quiero leer el capítulo para que nos metamos en el contexto y entendamos eso de que todo lo que ates en la tierra. Dice, cierto día, Coré, hijo de Izar, hijo de un descendiente de Coat, hijo de Leví, era un levita, ¿no es cierto?, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Peled, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, dice, junto con otros 250 jefes, dice, de la comunidad. ¿De quién? De los levitas. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos, le dicen. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Le familiariza esa frase o no? Aquí en la iglesia en general ahora, que dicen lo mismo, Dios está con todos nosotros. Dice. Y le dicen a Moisés y Aarón, ¿qué derecho tienen ustedes de actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? La pregunta que nos hacemos hoy día, 3.600 años más tarde, ¿eran superiores o no? Obvio que sí, eran superiores. Y la historia lo va a demostrar ahora. Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces le dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija.
Coré, le dijo, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso, le dijo. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos, le dijo. Moisés habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas, le dijo. ¿Les parece, dice, de poca cosa o importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad para estar cerca de él? De manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles. Coré, él ya le dio ese ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclamas el sacerdocio, le dijo, que le habla Moisés a Coré. En realidad dices contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, le dijo Moisés. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, los conspiradores junto con Coré, los hijos de Eliab. Pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti, mira la soberbia. ¿Ah, sí? ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Ustedes pueden sentir la soberbia de estos dos perros, ¿no? Es más, dice, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria como con campos y viñedos. Intentas engañar a estos hombres. Nosotros no iremos, le dice. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, no acepte sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré, tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente, le dijo. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlo ante el Señor. Aarón también llevará el suyo, le dijo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad, dice, ya no eran solamente los levitas o estos 250, sino que a toda la comunidad, contra Moisés y Aarón. Y todos se unieron a la entrada del tabernáculo, ahí estaba todo el gentío. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. Y el Señor le dijo a Moisés y Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Esa era la opinión de Dios. Los quería matar a todos. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Y el Señor le dijo a Moisés, entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de campaña de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, les dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero miren la soberbia, miren la altivez. Y de esta cuestión yo he visto harto en la tierra, hermano. Miren. Pero Datán y Abiram, los dos socios que tenía Coré, salieron, dice, y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Es decir, aquí estamos, para ver, ¿qué va a hacer tu Dios? Para ver. Estaban ya con la guillotina en la cabeza, hermano. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la soberbia, no? Y Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres, dijo Moisés, mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado, dijo él. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, dice, y la tierra abre su boca y se los traga con toda su pertenencia y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Yo quiero que tomemos conciencia. Ahí habían hasta niños. Hasta niños. Así que descendieron vivos, dice, a la tumba, junto con toda su pertenencia. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre todo el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó
cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaban. Entonces un fuego ardiente salió del Señor, que no para ahí, y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Se quemaron vivos, hermano. El Señor le dijo a Moisés, dile a Eleazar, que era su sobrino, hijo de Aarón, que saque todos los incensarios del fuego porque son santos. Es decir, ahí están los 250 tipos quemados a lo bonzo, revolcándose, imagínate la escena, gritando como desaforados, consumiéndose por las llamas, y sus incensarios cayeron al suelo en medio de toda esa gente quemada viva. ¿Y por qué le pongo énfasis? Porque la gente, sobre todo afuera, tiene una opinión tan extraña de Dios, tan distinta a la realidad. Eso lo hizo Dios, el Padre de Cristo. Se revolcaban, gritaban como desaforados ahí quemándose vivos, y los incensarios cayeron al suelo ahí. Mira lo que mandó a hacer. El Señor le dijo a Moisés, dile a Eleazar. El Señor le dijo a Moisés, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios del fuego, porque son santos, le dijo. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, le dice. Y de ese metal que pecaron a costa de su vida, de ese metal, perdón, que elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Con estos incensarios, como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia, le dijo, al pueblo de Israel. Así que Eleazar el sacerdote recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y de ello elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Es decir, esa sí que era una advertencia. No se iban a olvidar nunca lo que había pasado. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Sin embargo, dice, mira, aquí uno se da cuenta de cosas, hermano, que uno no termina a veces de entender lo que pasa acá. Mira lo que sigue contando la historia. Sin embargo, dice, verso 41, tan pronto como la mañana siguiente. Es decir, no pasaron meses, no, al día siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo ahora, mire lo que decían ahora. Ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloria del Señor, dice, o la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo. Que está quedando la crema otra vez, hermano. Y el Señor le dijo a Moisés, aléjate, le dijo, de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Y Moisés le dijo a Aarón, rápido le dijo, mira lo que está pasando aquí ahora. Aquí comienza nuestra gran lección. Está quedando la crema pura, hermano. Grito, muerte, salió plaga de la presencia de Dios. Y Moisés le dice a Aarón, rápido le dijo, toma un incensario, le dijo, para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlo y hacerlo justo ante el Señor, le dijo. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado, le dijo. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar gente. Pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos. Y detuvo la plaga. Aún así, dice, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Quise leer todo el pasaje para que contextualicemos la historia.
Moisés y Aarón son las víctimas de este cuento, obviamente Dios también. Ellos se la han jugado para liberar a Israel, sobre todo Moisés. Los han llevado por el desierto. Y ahora estos perlas, ¿no es cierto?, producto de esa naturaleza perversa del hombre, que no le gusta someterse, no le gusta, ellos quieren ser iguales. Ellos se sienten como que son los empleados, ¿no es cierto?, de la familia sacerdotal que es encabezada por Aarón. A ellos no les gusta ese cuento. Entonces ellos reclaman y dicen, ¿acaso Dios nos santificó a toda la asamblea? Está refiriéndose a los levitas. Y nosotros cuando tenemos los mismos derechos, y comenzó la historia. Dios los enjuicia. Pasó todo lo que acabamos de leer. Se abrió la tierra y ni aún así cambiaban. Se los tragaron vivos a todo lo que tenían y ni aún así le cambiaron. Ahora, pongámosle una pausa a esa parte de la historia. Ahora pongámonos en el pellejo de Aarón y Moisés. Yo te voy a preguntar algo. Si tú hubieses sido Aarón o Moisés, ¿no te hubiese gustado que todos esos perros se murieran? Yo soy honesto. A mí me hubiese encantado que se murieran todos. Todavía ha terminado el día, un día negro. Se abrió la tierra, se murió gente, la gente gritaba. Imagínate la locura en medio de un pueblo que son nómades, están en medio del desierto, así onda campestre nomás, así con carpa. Imagínate toda la crisis que se generó por la rebelión de estos perros. Y todo eso está sobre todo en la mente y el corazón de Moisés. Es un hombre, no, hermano, es un hombre de carne y hueso. Hay una lucha dentro de él, porque él sabe que no se lo merecen. Pero si yo creo que hay algo que conmueve el corazón de Moisés, es ver a los niños. Porque si Dios mata a los grandes, ¿cómo quedan los cabros chicos? ¿Qué culpa tienen ellos de las leceras que están haciendo su padre, de la maldad de su padre? Yo creo que esa cuestión acá dentro de Moisés le pesa. Él tuvo que ver cómo niños inocentes murieron por culpa de Coré y sus dos amiguitos. Tuvo que ver cómo muchos hijos se quedaron sin padre porque 250 les compraron a estos dos tontos y se metieron en una rebelión directa contra Dios. Y esa cuestión pesa acá adentro, hermano. Y por otro lado siente rabia e indignación también por lo que están haciendo y no valora lo que ha ocurrido. Es decir, ellos hablan de una leche que fluye leche y miel, ¿no es cierto? Es lo que le dicen. Nos sacaste de una tierra en la que fluía la leche y la miel. Y yo me pregunto, ¿a qué miel se refieren? ¿A los palos que le daban siempre los egipcios? ¿Que los maltrataban como animales? ¿Esa era la miel y la leche que ellos querían? Es así, son los soberbios, hermano. Así distorsiona la historia, hermano. Y ellos ahí está Moisés en la crisis, ¿no es cierto? Está amaneciendo el día, hermano. Y se viene la segunda patita de la cueca. Ahora toda la comunidad, el diablo los envenenó otra vez y obviamente usó algunos focos infecciosos, ¿no es cierto? Como decía el Tata, ¿se acuerdan? Esos crepúsculos que hablaba él, esos forúnculos que decía el que amanecían por todas partes. Y corrompen otra vez a la congregación para decir de que por culpa de ellos se murieron estos infelices. Y ahora Dios está pero muy enrabiado, hermano. Y ahora salió la ira de la presencia de Dios, se desató. Es decir, quedó más encima un memorial, el altar donde ellos ofrecían su sacrificio. Ahora estaba enchapado con los incensarios que estos habían usado para demostrar, entre comillas, su igualdad, ¿no es cierto?, de sacerdocio con Aarón. Imagínate cómo está el aire de caliente, de ardiente por lo que está pasando. Y aquí Moisés está frente a Dios, se le hicieron de nuevo al día siguiente. Es que yo admiro a Moisés, hermano. Realmente un hombre fuera de serie. Porque aguantar eso es que no creo que haya otro. Y aquí viene lo glorioso. El Señor le dijo a los discípulos, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Entonces esto no es tan simple, por hermano. No es como que a mí se me ocurrió algo y Dios me va a hacer caso. No, pues no es una cuestión tan simple así, ¿no es cierto? No es tan básico como eso, ¿no es cierto? Como pensaba el catolicismo romano en la Edad Media, que él les comulgaba los pecados. Ay, listo, tómate, rézate dos Ave María, un Padre Nuestro y estamos al otro lado. No, no es así, po.
No es así, nunca ha sido así. Pero el Señor Jesús le dice a los discípulos, lo que ustedes aten aquí va a ser atado en los cielos, le dijo. Y lo que ustedes desaten aquí. Y la pregunta es, ¿en qué contexto y en qué circunstancia? Para cachar, para dónde da la micro, ¿no? Volvemos a la historia de Moisés y Aarón. Ellos están enrabiados. Yo si fuera Moisés estaría enrabiado por la cuestión. Lo que menos querría sería interceder por esa gente, esa gentuza, ¿o no? ¿O no? Toda su carne le dice estos que se mueran, deja que Dios los mate ahora. El diablo está ahí al lado de él, deja que se mueran. No te valoran, te han traicionado, se han sublevado contra ti, te quieren hasta matar, hasta linchar en un momento, deja que se mueran. Y hay una lucha acá adentro. En la vida de Moisés. Por un lado la rabia que siente, pero por otro lado ve a esos niños. Y Moisés es el único que sabe cómo parar la ira de Dios. Y está en su mano hacerlo. Moisés es un gran hombre. Está frente al altar, la ira de Dios, ya salió la plaga ya. Se están cayendo muertos así, pero así como moscas están cayendo. Ni Aarón sabe, solo Moisés conoce el secreto. Oh, porque él ha estado ahí adentro. Él conoce a Dios. Y le dice, toma tu incensario ahora, le dice. Y sale corriendo. Y aquí hay algo glorioso. Cuando estaba delante hablando con los líderes en el almuerzo, yo lo vi. Y el Señor me dijo, ¿sabe el poder que tiene levantar un incensario cuando no quieres? El incensario, el incienso quemándose, símbolo de adoración, símbolo de alabanza, cuando no lo quieres hacer. Pero ese día Moisés tiene una lucha acá adentro, pero miró hacia atrás y vio a los niños, vio a los adolescentes que eran inocentes de todo esto. Ellos estaban súper confundidos, no sabían qué pasaba con los adultos. Y Moisés dijo, no, dijo, una lucha acá adentro. Y de pronto Dios le dio el poder para atar en la tierra y atar en el cielo. Porque luchó acá adentro. Y la ira de Dios se detuvo porque un hombre conocía un secreto. Yo les digo, la plaga no paró por el incienso. La plaga paró porque un hombre decidió quedarse con los que se podían salvar. Porque un hombre retuvo su ira. Por eso Dios reconoció eso. No el incienso, fue lo que sintió Moisés acá adentro. La plaga ya había parado cuando Moisés le dice a Aarón, toma tu incensario, le dice, y comienza a correr entre los vivos y los muertos. Oh, Ramaisaquía, Rabasaya. Oh, bendito Rey de Gloria. Lo que aten en la tierra, porque yo voy a mi Padre, dijo él. Lo que aten en la tierra va a ser atado en los cielos. Les doy esa autoridad. Pero ¿cuándo esa autoridad se recibe? Cuando tú pasas la crisis acá adentro, hermano. Y Pablo descubrió eso. Y dijo, voy a hacer lo que no quiero, dijo. Voy a hacer lo que no quiero. Eso es lo correcto. Es cuando uno levanta el incensario, hermano. Porque él no quería, pero algo le dijo dentro de lo correcto es interceder ahora, le dijo. Algo le hablaba acá adentro. Lo correcto no es tomar el camino fácil es que se mueran todos y a ti te pongan sobre un pueblo más grande y fuerte. Eso no es lo correcto. Lo correcto es hacerlo con ellos. Lo correcto es que ahora tú tomes tu posición. Ata en la tierra y él ató y Dios ató en los cielos, hermano. Y la plaga que ningún poder humano hubiese podido parar, la paró Moisés. ¿Y por qué Dios reacciona, por decirlo así? Porque Dios atiende a esa intercesión. Porque Dios sabía lo que pasaba dentro del corazón de ellos dos, sobre todo de ellos dos, de Moisés y Aarón. Dios sabía. Y Jesús lo había dicho, ¿no es cierto? Allá en Mateo. Cuando leímos en Mateo dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí, dijo. Oh, Ribacaisa, Ribasaya en la gloria. Estoy gozando con los que se gozan. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, los dos no querían.
pero decidieron que era lo correcto. Si esos dos se ponen de acuerdo. Y en ese momento la salvación de Israel dependió de que dos se pusieran de acuerdo. Y pararon la plaga. Oh, Ramay sacó Barriasaya, es la gloria de Dios. Si dos se ponen de acuerdo, hermano, tú y yo lo logramos. Oh, Ribaquía, Arabacía, Cobarianay, levanta ese incensario cuando no quieras, levántalo. Adora cuando no quieras adorar. Exáltalo cuando sientas rabia acá adentro. Igual adóralo y la plaga va a parar. La muerte paró. Oh, Ramay Saquía. La muerte no pudo seguir porque dos se pusieron de acuerdo y se cumplió la palabra. Esa palabra que es eterna, que no apareció cuando Cristo la dijo, venía de antes de la eternidad. Jesús lo decía, si dos se ponen de acuerdo, puede ocurrir hasta lo imposible. Aunque sean dos o tres que se reúnan en mi nombre, dijo ahora. Oh, Ribacay, Sinema, Cabasaya, en la gloria de Dios, hermano. Dos se pusieron de acuerdo. Pero ahora indaga en esos corazones. Trata de imaginarte lo que sienten. ¿Qué los motivó a hacer eso? La rendición de sus voluntades. No fue el simplemente aceptar la imposición de una ley. En ninguna parte de la ley decía eso. Ellos decidieron hacerlo. Y pararon la plaga. Y la muerte cesó. Y el adorador, que en este momento fue Aarón, se paró entre los vivos y los muertos. Oh, Ramay Saquem. Los muertos ya estaban muertos antes que viniera la plaga, hermano. Coré ya estaba muerto antes que se revelara. Los muertos no es que tengan que morirse físicamente para estar muertos. Ya están muertos antes. Los demonios lo saben. Lo dicen antes. A este y a este otro me lo voy a llevar. Porque ya ven que están muertos, hermano. ¿Lo ven o no? Pero los que están vivos, para ellos hay bendición. Para los que no se han corrompido, para los que no abrazan la rebelión, entre los vivos y los muertos, y la plaga paró, y eso es tan glorioso, hermano. Oh, bendito Rey de Gloria. Finnes, el otro sobrino de Moisés, también aprendió lo mismo. Paró la plaga cuando hizo lo correcto. Él no tomó un incensario, fue un sacerdote con lanza en mano ahora. Oh, Ribaquía, Arabasai, y paró la plaga también en Israel. Así se paran las plagas, hermano. Oh, Ramay Saquem. Así se para la muerte. Oh, Ribay Saquía, Araseya. En la gloria de Dios, hermano, está aquí, hermano. A este Dios alabamos, a este Dios exaltamos. Ese Dios que nos dice, tú puedes parar la plaga. Si haces lo que no quiere. Pablo quería parar la plaga en medio de la iglesia. Voy a hacer lo que no quiero, decía. Me voy a someter a Dios, aunque no me guste, lo voy a hacer. Y así él frenaba la plaga una y otra vez. El mundo se ha salvado porque hombres han parado las plagas, hermano. Oh, Ramay. Abraham paró una plaga, ¿o no? Hizo lo que no, oh, Rabaiza, hizo lo que no quería hacer, lo hizo igual. Dame a tu hijo, le dijo a Dios. Él ni siquiera se imagina lo que está pasando. Él está solo, la lucha entre él y Dios nomás. Pero él dijo, Dios tiene la razón. Aceptó la voluntad y paró una plaga. Entonces llegó un día en que Dios dijo, ahora la plaga la voy a parar yo. Oh, bendito Rey de Gloria. Él está aquí, hermano, estamos gozando. La plaga la voy a parar yo. Vamos a parar la plaga. Y Dios va a ser glorificado. Y vamos a ganar al final. Vamos a reír de alegría al final. Y Dios nos va a conceder lo que anhelamos. Lo vamos a alcanzar. Vamos a parar la plaga. Y al parar la plaga, tú y yo vamos a ganar. Al parar la plaga, los vivos van a seguir vivos. Al parar la plaga, nos vamos a convertir en héroes como fue Moisés y Aarón. Fueron héroes en ese día. Ellos no querían, pero lo hicieron. Ellos sentían rabia, indignación, pero igual lo hicieron. Había algo, había una herencia. Oh, bendito Rey de Gloria. Oh, Rabay, Saquí, Arasaya, en la gloria de Dios, hermano. El reino que fluye. Hay un momento en que la única manera de ganar es hacer lo que no quieres. Oh, Ramay Saquí, Arabasaya. Y Dios le había entregado las llaves a Pedro y le había dicho, oh, esto está glorioso. Le había dicho, te doy las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra, se lo dijo a él, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates aquí será desatado arriba. Pero también le dijo, algún día irás donde no quieres ir. Oh, en la gloria de Dios, prepárate para esta gloria. En un momento le dijo, te voy a dar esta autoridad, voy a poner las llaves en tu mano.
Pero ¿sabes cuándo se va a activar? Cuando vaya donde no quieres ir. Oh, en la gloria de Dios. Hay que desatar, sí, Padre, ayúdanos a desatar. Ayúdanos a atar. Puede ser que no tengas la fuerza, pero Él te la va a dar. Esa fuerza que no tienes para atar y desatar, esa fuerza Él la va a dar en el tiempo correcto. Cuando tu mente y tu corazón se alineen a su voluntad y quieras hacer lo que Él quiere que hagas, entonces, cuando no hagas lo que no quieres hacer por honrarlo a Él, ata. Y alguien en los cielos dirá: está bien, yo respaldo esa atadura. Oh, liberta. Y alguien en los cielos dirá: yo apruebo esa liberación. Porque Él está haciendo lo que no quiere, así como yo, dice Dios. Muchas veces he hecho lo que no quiero por amor. Y ahí nos comenzamos a aparecer. Él nos hace libre en esta hora. Él está rompiendo las cadenas ahora aquí. Porque tú vas a ganar cuando hagas lo que no quieres hacer. Ahí vas a ganar. Ahí te vas a alzar. Mientras tú hagas lo que te gusta hacer, no eres nadie. Nadie. Pero cuando hagas lo que no quieres hacer, por amor a Él, porque crees que lo que Él dice es lo correcto, te postras frente al altar y Dios te pondrá entre los vivos y los muertos. Y nuestro Rey se paró entre los vivos y los muertos, ¿no? Ricari, vacía, Coba, se paró entre los vivos y los muertos, entre el Hades y el seno de Abraham. Se paró entre los vivos y los muertos y proclamó libertad. Y todos los que creyeron en Él alcanzaron salvación. Eso es lo que Dios está prometiendo hoy en esta noche. A veces nos equivocamos y hacemos la obra de Dios a regañadientes. Y todavía no tienes poder para atar. Pero cuando tú digas en tu fuero interno: ahora lo voy a hacer porque entendí. Entendí que esta es tu voluntad. Que tengo que hacerlo a tu manera, no a la mía. Entonces vas a recibir algo que no has recibido antes. Oh, sí, Rey de Gloria. Sansón durante mucho tiempo hizo la obra de Dios. Mataba a filisteos, ¿o no? Porque él nació para eso, para matar a los filisteos y libertar a Israel, ¿o no? Sí, pero solamente hacía lo primero. Solamente mataba a filisteos, no liberaba a Israel. Pero el día en que decidió hacer la obra de Dios, que no te saquen los ojos, dice Dios, para que lo veas. Que no te humillen para que lo veas. Velo ahora. Ahora. Velo ahora. Es la gloria de Dios. ¿Lo pueden ver? Es el reino. Cuando lo veas el reino. Cuando entiendas lo que Dios te está proponiendo. Cuando Dios te diga: no se trata de matar, se trata de liberar. No se trata de matar al filisteo, se trata de libertar a tu pueblo. Mató más filisteos que en toda su vida, pero trajo libertad. ¿Y sabes cuándo trajo libertad? Cuando sus parientes durante 3 días lo buscaron y no lo hallaban. Y al tercer día lo encontraron en medio y vieron que murió haciendo la obra de Dios y trayendo libertad a Israel. Es la gloria de Dios, hermano. Y lo buscaron entre los escombros. Yo te pregunto, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron después de 3 días? Es lo mismo que encontraron las mujeres cuando fueron a la tumba. Encontraron a uno digno, oh, Rabái, Jacob, arriba, Saya. Encontraron a un libertador, no a un hombre con fuerza. Encontraron al ungido de Dios que había hecho la voluntad de Dios en la tierra de los que están esta noche aquí hoy. ¿Cuántos quieren vivir así el reino? De esta manera.
a la manera de Dios. ¿Quieres poder para atar y desatar? Haz lo que no quieres. Anda donde no quieres ir. Y Dios te va a dar poder para desatar. Es difícil. Pero se puede. Puedes vencer tu amargura si eres humilde. Puedes vencer tu rabia si eres humilde. Puedes vencer tu tristeza si eres humilde. Así, así, así. Súper rápido. Si eres humilde. La indignación que puedas sentir se te pasa así. Si eres humilde. Y le dices, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Tú eres libre, yo soy libre, todos somos libres, hermano. Y su voluntad perfecta. Oh, Moisés fue un gran hombre, hermano. Un tremendo hombre de Dios. Lo que lo hizo grande fueron días como ese. No levantar la vara y desatar plagas. No, fueron días como ese ahí. Cuando la lucha fue acá adentro. Y cuando él tenía que decidir si se morían o tenían otra oportunidad. Por eso Dios lo premió. Nunca voy a decir que estar con Dios es fácil. En un momento puede ser terrible, pero después viene la bendición a través de Dios. Estaba viendo el último tráiler de la película que se estrena ahora el 5 de diciembre en los cines, Dioses y Reyes. Hay un momento tan glorioso, hermano. Tan glorioso en el tráiler. Yo no lo había visto en uno de los últimos que sacaron. Cuando están acorralados entre el ejército egipcio y el mar. Y Moisés le dice a su pueblo, le dice, hoy tenemos al mar al frente y a los egipcios atrás, peleen por su libertad, dijo. Y en ese momento muestran a hebreos a caballo yendo a enfrentar a los egipcios, hermano, mientras sus hermanos están cruzando el mar. Es glorioso, hermano, pero glorioso. ¿Sabéis que grité como barraco cuando lo escuché? ¡Glorioso! ¿Y saben qué es lo glorioso? Que están con ropas de esclavos, pero ahora corren a caballo. ¡Oh, glorioso! Es la gloria de Dios, hermano. Yo alabo a Dios por siervos como Moisés. Vean el trailer, hermano, se van a gozar, hermano. Lo vamos a hacer no sé cuántas veces esta última escena, hermano. Porque en ese Dios, yo creo, esa es la historia que a mí me entra, hermano. Qué glorioso, hermano. Dios da la victoria, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Si no la haces, te vas a secar. Mucha gente lo único que hace es aguantar la voluntad de Dios, nomás la aguantan. Y cuando uno aguanta nomás y no se renueva, se te empieza a oscurecer el rostro y no lo puedes ocultar. Pero el que de verdad se humilla delante de Dios, porque tiene, como yo le decía a una hermana hace unos días atrás, un santuario a solas con Dios, esa persona se renueva en su presencia. Afuera, aguantáis un tiempo hasta que la plaga te consume. Pero el que tiene un santuario se renueva y sale resplandeciendo como Moisés salía de la presencia de Dios. Moisés fue un hombre que vivió una vida muy presionada, expuesto a mucho sufrimiento, presiones, dolor, angustia, ansiedades, de todo. Pero él entraba en la presencia de Dios, pagaba el precio, esperaba hasta 40 días para entrar. Y cuando entraba, salía renovado. Y yo sé una sola cosa, que tú y yo y cualquiera que queremos servir a Dios, nos vamos a ver enfrentados a situaciones de tristeza, de amargura, de sufrimiento. Pero la única manera de salir renovado es entrar en esa presencia. Y Dios le concedía a su siervo entrar en su presencia. Y por eso este siervo conocía a su Señor. Conocía a su Dios. Sabía que quería que alguien parara la plaga y le dijo, toma tu incensario y corre, le dijo. Y paró la plaga. Fue una lucha contra el pecado dentro de los corazones hasta que lo lograron y ganaron. Entonces ahora tú y yo estamos en ese mismo dilema, batallando, luchando. Y tendrás que hacer lo que no quieres. Pero si lo haces y haces su voluntad, Dios te da poder para encadenar. Y el cielo te apoya. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, que el cielo nos apoye. Yo le hablo a los que están metiendo el corazón en este hermano. No a los que están de espectadores, a los que están metiendo el corazón en este cuento. El corazón en conocer a Dios, a eso le hablo.
Sé que unos pocos son lo necesario para lograrlo, hermano, porque Él ya me lo ha dicho. Entonces procuremos eso, hacer su voluntad. Vas a ir donde no quieres, pero cuando lo hagas, ata cualquier cosa y va a ser atado en todas partes. Liberta lo que quieras y se va a liberar en cualquier parte. Así que procura meter tu corazón en esa verdad y ser más que un oidor, ser un hacedor. Amén. Tome la mano de alguien por ahí al lado.